Ahora en esta sexta semana del curso vamos a empezar ya con los temas más propios de esta segunda parte, que son las ecuaciones de Lagrange y luego las ecuaciones de Hamilton. Todo empieza con el cálculo de variaciones y el principio variacional, y la motivación es que el intentar resolver la segunda ley de Newton cuando tenemos un problema en coordenadas no cartesianas, pues lo hace muy difícil. Y una alternativa van a ser las ecuaciones de Lagrange. Vamos a empezar con un ejemplo para ir entendiendo cuál es el principio variacional. Supongamos que queremos saber la distancia más corta entre dos puntos. Aquí ya tengo una gráfica donde tengo dos puntos y quiero saber cuál sería la trayectoria que los une, por ejemplo algo así, y que además tiene la longitud mínima. Esta trayectoria la puedo poner como una función de y en términos de x. Lo primero que voy a hacer es tomar un pequeño pedazo. Este pequeño pedazo de la trayectoria lo voy a llamar ds y es dx cuadrada más dy cuadrada. Eso es porque si esto lo hacemos más grande, pues se va a ver así. Esto es ds y para avanzar ese pequeño pedazo de longitud, pues tengo que ir una pequeña cantidad de distancia en x y luego una pequeña cantidad de distancia en y. Y aquí simplemente estoy aplicando el teorema de Pitágoras. Esta es la longitud de un segmento pequeñito, ¿no? También podemos escribir dy en términos de dx utilizando la regla de la cadena. dy es dy en dx por dx y simplemente a dy en dx lo llamo y' dx. Para simplificar, puedo expresar este largo de esta pequeña cantidad de longitud como dx al cuadrado más dy al cuadrado, pero sustituyendo dy por esto me quedaría 1 más y' al cuadrado y luego todo por dx. Entonces, bueno, ese es un pequeño pedacito y luego voy dividiendo todo el intervalo, toda esta trayectoria en muchos pedacitos así, y la longitud total de esta trayectoria de 1 a 2 pues es la suma de todas estas pequeñas trayectorias ds, y si lo expreso explícitamente pues tengo que integrar de x1 a x2 donde empieza y termina el intervalo e integro esta expresión. Y ahora el problema cambia porque necesitamos más bien encontrar una función y de x en donde esta L sea mínima. Bueno, ese es un ejemplo. Vamos a considerar otro ejemplo que tiene esta misma idea de cálculo de variaciones, el principio de Fermat. Aquí la idea es parecida, hay que encontrar la trayectoria que sigue la luz entre dos puntos y el principio de Fermat nos dice que esta trayectoria es la que logra que el tiempo sea mínimo. El tiempo, por ejemplo, que le toma a la luz viajar una pequeña distancia ds, pues va a ser esa distancia entre la velocidad de la luz en el medio en el que está viajando. Esta velocidad de la luz, recordamos que es la velocidad de la luz en el vacío c entre el índice de refracción. Entonces el principio de Fermat nos dice que la trayectoria correcta entre los puntos, por ejemplo, un punto 1 y un punto 2, la trayectoria correcta que sigue la luz es la que logra que el tiempo de viaje sea el mínimo. Este tiempo lo puedo calcular viendo más o menos cuánto tiempo se tarda en ir viajando una pequeña cantidad de distancia. Tal vez aquí le puedo llamar dt a esto. Y entonces el tiempo total va a ser la integral desde el tiempo t1 hasta el tiempo t2 de esta cantidad ds entre b. Y si b la sustituyo por esto, también la puedo expresar como 1 sobre c, la integral de n ds. Entonces ahora tengo otra vez una integral en términos de una longitud que es la que quiero minimizar. La n la dejo dentro de la integral porque en general puede ser que sea una función de la posición, no necesariamente es constante. Ahora yo quiero calcular la trayectoria que hace que esto sea un mínimo. Y la ds, pues por el mismo ejemplo anterior la puedo expresar igual. Va a ser la integral de x1 a x2 de esta función que es el índice de refracción, y luego ds lo expreso de esta manera. Entonces con eso ya tengo nada más una integral en términos de x y quiero que esto sea el mínimo. Si minimizo esto, eso me va a dar la trayectoria correcta que sigue la luz. Para terminar este primer video, recordamos que si yo tengo una función f de x
Cuando calculo su derivada y lo igualo a 0 y encuentro que eso es igual a 0 en un punto, pues todavía no sabemos si este punto es un máximo o un mínimo o un punto silla, sino que en general siempre lo vamos a llamar como un punto estacionario de la función. De la misma manera, aquí cuando estoy minimizando la función de longitud, ¿no? Y ya encuentro que vale 0, me va a dar una trayectoria que en general vamos a querer que sea la mínima, pero en general la vamos a llamar que es la trayectoria que hace que la integral sea estacionaria.